¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. ¿Cuántos se están gozando? Vamos a titular el mensaje de esta tarde: lo que implica creer en Dios. Amén. Yo hice mis anotes, hermano, pero mi printer no sirvió por alguna razón. Entonces lo tuve que traer en vivo y en directo. Amén. Entonces tenemos ¿qué implica creer en Dios? Amén. Ese es el tema de esta noche. Casi yo nunca le pongo nombre, pero por alguna razón, ¿verdad? Para que se le quede grabado quizás. Aleluya. Lo que implica creer en Dios. Aleluya. Y vamos a estar leyendo, para iniciar, vamos a estar leyendo en la Biblia el primer libro. El primer pasaje de la Biblia se encuentra, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo Juan 3, capítulo 17 y 18. Amén. ¿Lo encontraron, hermano? John 7, 3, 17 and 18. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y cuando lo hayan todos encontrado, nos ponemos de acuerdo, hermano, porque es muy, muy importante, ¿verdad? Que todos lo tengamos, porque muchas veces, pues a veces si no lo leemos, no se nos. Usted me puede recitar un texto, un verso o lo que sea, pero si yo lo leo, tiene como un mayor porcentaje de que lo voy a retener, que se me va a quedar grabado. ¿Me estoy explicando? Por eso es bien importante que traigamos la Biblia y que sí lo leamos. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 3, 17 y 18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, lo que implica el creer en Dios. ¿Qué es lo que implica? Amén. No es nada más decir yo creo. Amén. Sin embargo, dice el Señor que Él no condena al que no cree. La palabra que Él ha hablado es la que condena, hermano. Usted sabe que la palabra de Dios es la única autoridad universal a la que se sujetan todas las cosas, a lo que se sujeta aún las leyes espirituales en el universo. Aún el mismo Satanás reconoce y respeta esa palabra. Amén. Y él le reclama al Señor: pero si tú has dicho que los mentirosos no pueden heredar, este es mío o esta es mía. ¿Me estoy explicando, hermano? La gente y el mundo no lo ve así, pero todos los países tienen unas reglas, todas las ciudades hay leyes establecidas. La Constitución es la máxima autoridad de la tierra, en cada país, por supuesto, pero hay una autoridad máxima que sobrepasa todas esas leyes, que esta es la Constitución universal. ¿Me estoy explicando? Esta palabra la respetan ángeles y principados, hermano, y se sujetan a ella. ¿Quién es usted y quién soy yo para pisotearla? Amén. Who are you and who am I to ignore the word? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice: porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo, para que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por la palabra, porque no ha creído al nombre
del unigénito Hijo de Dios, perdón. Entonces, el simple hecho de no creer, ya el ser humano se condena, acarrea condenación por simplemente no creer en el Hijo de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, en el día postrero, dice el Señor, la palabra que les hablé es la que los va a juzgar. A veces queremos que Dios nos esté hablando, que Dios nos esté dirigiendo, que Dios nos esté diciendo, que venga el Espíritu Santo y tome a la hermana y nos hable, o al hermano, o que nos hable por señales, por sueños, hermano. Si usted ya sabe la palabra, Dios no le va a venir a hablar de nada. No estoy diciendo que Dios no habla, hermano, por sueños. Lo que estoy diciendo es que a veces queremos que Dios le revele al hermano, a la hermana. Pues si ando mal, hermano, si andas chueco y tú lo sabes, no te va a revelar. El Espíritu Santo sabe que tú sabes la palabra. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios tiene misericordia, hermano, muchas veces de la gente que no conoce, que ignora, o del hermano que cree que no sabe, o yo no sé, pero de algunas personas Dios tiene misericordia, más que otras, como tuvo de nosotros. Entonces, dice, vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Amén. ¿Lo encontraron, hermano? Segunda de Corintios capítulo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, hermano, ¿a quién cegó el Dios de este siglo? Segunda de Corintios 4:4. A los que no creen. O sea, por el simple hecho de rehusarse. Usted sabe que creer no es algo como que creo o no creo, no es producto de la casualidad. Usted decide creer o no creer. Usted decide creer en Cristo o no creer. Es una decisión voluntaria. ¿Me estoy explicando, hermano? Pues queremos creer porque no esperes que el Espíritu te toque todavía. Primero tienes que creer la palabra. Después el Espíritu te va a dar lo que Él quiera. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay gente que quiere sentir algo raro, algo, un fuego, muchas cosas, hermanos. El Espíritu Santo se manifiesta diferente. Y yo no estoy diciendo que no, ni estoy negando eso. Pero usted tiene que decidir en su corazón primero servir a Dios para que venga entonces la ayuda del cielo. Amén. Tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una determinación. You have to choose serve the Lord first. Amen. A lot of people wants to feel something. Wants to feel. I mean, I'm not denying anything of that. But you don't wait on that. There's a decision you got to make. Dijo Josué, decidir a quién van a servir. Amén. Dice el 4:4, el Dios de estos siglos, de Segunda de Corintios, lo repetimos, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el hecho de rehusarse a creer o de rechazar y no querer creer, eso viene a acarrear una maldición. No solamente que ya el ser humano que opta por no creer en el Hijo de Dios, automáticamente se ha condenado por sí solo. ¿Se acuerda que le dije al principio? Esta es una palabra, es la constitución, es la ley del universo. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Amén. Y el que decide rechazarla acarrea condenación y abre una puerta para que una maldición del enemigo venga a su vida y le cegue su entendimiento. Y entonces quieren creer, quieren entender, pero como han decidido no creer, hay una venda espiritual. Y usted les puede hablar, les puede decir, les puede explicar, pero mientras ellos no decidan creer, hay una venda. ¿Por qué? Porque esto es por fe. Aleluya. La salvación es por fe. Es gratuita. Usted no tiene que hacer nada para ganársela más que creer. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? En Jesús. Entonces, en el libro de Santiago, hermano, si tiene práctica con su Biblia o si la tiene marcadita ahí. Santiago capítulo 2, verso 19. Eso sería James 2:19. Estaba buscando en mi Biblia bilingüe y no hallaba Santiago y no, pues en inglés.
Amén. En una hermana el pastor le dijo, abran en Revelaciones. Y hermano, mi Biblia no tiene Revelaciones, era Apocalipsis. Que algunas Biblias lo manejan diferente, pero las revelaciones de Juan o el Apocalipsis. Entonces vemos aquí, hermano, el capítulo 2, verso 19 del libro de Santiago. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿se acuerda al principio que le decía? Yo no nomás es creer. Todo el mundo cree en Dios. Yo porque yo creo en Dios no quiere decir que ya yo soy santo. El diablo también cree en Dios. Y él tiembla a su presencia. Pero no por eso el diablo va a ser salvo. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Se acuerda al principio que le decía? Lo que implica el creer. Vamos a entender esto, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el Señor, esas son palabras del Señor. ¿Usted cree que Dios es uno? Bien haces. Pero también el diablo, no se te olvide que el diablo también cree y tiembla. No nomás cree por nosotros. Yo creo en Dios y muy quitados de la pena. Ni temor le tenemos muchas veces. Amén. Entonces, y el Señor en su palabra en el libro de Mateo registra muchas cosas, hermano. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 7. O sea, estamos claros, hermano, antes de cambiar, que no es nomás creer. El verdadero creer implica algo más. Amén. O sea, va acompañado de algo más. Y dicen en el verso, capítulo 7 del libro de Mateo, 7:22. Dice, ¿me damos tiempo que lo encuentre? Muchos en aquel día me dirán en aquel día, Señor, Señor. Vuelvo a leer, hermano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Evildoers, depart from me. Imagínate, hermano, que no es suficiente que yo profetice, que yo hable en lenguas, que Dios me use en sanidad, que yo predique. Eso no me va a salvar. Y esto es lo que mucha gente se engaña, porque empiezan a albergar o a permitir el pecado en sus vidas. Y como Dios sigue obrando, como Dios sigue hablando a través de ellos, como siguen salvándose las almas, siguen predicando, siguen orando y la gente sigue sanando, entonces ellos creen que están bien. Pero esta palabra es la que se va a cumplir en aquel día. Apartaos de mí, dice la palabra. Este mensaje ya hoy, en los días que estamos viviendo, ya en ningún púlpito cabe. Ya esto no se maneja. Pero son palabras de Jesús. Jesús lo dijo. Entonces les declararé, dice el 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces no basta creer. Volvemos vamos al 21, no sé si lo leímos. ¿Lo leímos? El 21 era, por alguna razón se nos estaba quedando ahí. Pero Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Mateo 7:21. Matthew 7:21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. No es nomás decir Señor, Señor y llamarnos hermanos y Dios te bendiga y estar en la iglesia, pero si no hacemos la voluntad de Dios,
Estamos lejos de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Pocos amenes. O sea que no es basta decir Señor, Señor, ya, yo estoy en el cielo. No. Si no haces la voluntad del Padre en tu vida, si no tenemos el cuidado de hacer y vivir todos los días para Dios, de acuerdo a los preceptos y mandamientos y ordenanzas, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque a Dios no lo engañamos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Es fácil, así de sencillo. Vamos a ir al capítulo, bueno, en el mismo Mateo capítulo 7. Bueno, ya Dios, ahí sigue el Señor Jesús en su enseñanza diciendo: ¿a quién comparará? Al hombre sabio, al que hace las palabras, dice el verso 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice el 26. El 25 dice, el 24 dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. O sea, el que obedece la palabra es prudente y es sabio. Y el que oye la palabra, la lee y no hace nada, es insensato. Lo dice la palabra. Amén. Estamos entendiendo. No nomás es vivir la palabra, hermano. Creer. Si yo le quiero mostrar a Dios que yo creo, porque hay una frase que se ha hecho muy popular en los últimos años: yo no creo en Dios. Dicen por ahí: yo le creo a Dios. Bueno, si le crees a Dios, entonces demuéstraselo con obediencia, con hechos. Vamos a ir al libro de Juan, hermano. Regresamos a Juan donde empezamos. Mire, la maldición que viene, hemos leído, por no creer en Dios, viene una ceguera espiritual que el enemigo te pone. Y esa gente es difícil que abran sus ojos y no entienden, y les puede predicar y no creen, y pasan años y no, porque hay una venda. Y esa venda solamente la puede quitar el Señor Jesús. Vamos a ir al capítulo 8 de Juan, verso 24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hablando el Señor Jesús. Por muy buena que haya sido la persona y por muchas obras de caridad que haya hecho, si murió sin creer en Cristo Jesús. Pero creer, como dice la palabra, no nomás decir yo creo, porque el diablo también cree. ¿Por qué el diablo cree? Porque él sabe quién es Dios, hermano. Él sabe lo que siente cuando está la presencia de Dios. Él sabe porque de a él lo destronaron. Bueno, no tenía trono, pero quiso usurpar el trono. Entonces él cree y tiembla, pero no nomás es creer, es vivir para Dios. O sea, el creer implica muchas cosas, hermano. ¿Me estoy explicando? No nomás es decir yo creo en Dios. Porque cualquier gente ahí en la calle te dice: oh, yo creo en Dios, no soy ateo. Entonces, aquí dice el verso 24: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y a la gente no le gustó escuchar esto. Así que todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y muere en sus pecados. Amén. Pero hay buenas noticias, hermano. No hay por qué morir así. Amén. En Jeremías capítulo 33 verso 3 dice, si quiere yo se lo leo. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, el Señor dice en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, no es nomás decirle Señor, Señor. Ahora, hay una diferencia entre decirle al Señor, Señor, y entre clamar. Amén. Clamar es una búsqueda desde lo más profundo de tu ser. Amén. Buscar una respuesta en Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé. Usted me dirá: hermano, pues yo le he orado al Señor y no me ha contestado. Pues sus razones tendrá el Señor. Hay que preguntarle por qué. Pero ya clamaste, hermano, o simplemente hiciste una oración. Ahí,
de 5 minutos. Clamar es buscar, una búsqueda, hermano. Respuesta en Dios. Amén. Sentir esa necesidad. Entonces, la Biblia dice, esta es una garantía, dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Si el Señor nos ha respondido es porque no hemos llegado al punto de poder clamar. Amén. No esté culpando a Dios todavía, hermano. Aprenda a clamar. Aprenda a buscar a Dios. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Antiguo Testamento. Sí, hermano. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Lo encontraron, hermano? Y dice, el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Fíjese, hermano, aquí le está hablando al pueblo de Dios. Pero yo digo que cualquiera que se humille y busque el rostro de Dios le encuentra, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque nosotros no éramos pueblo y un día obedecimos la palabra. Amén. Entonces, mire, esto es creer a Dios. Le decía yo que implica muchas cosas. No es nomás decir, yo sí creo. Ok, está bien, crees, pero ahora, ¿qué sigue? Amén. Hay que humillarse. Número 1. ¿Es usted humilde? ¿Es usted humillado bajo la mano de Dios? Are you humble before the Lord? No quiero perder el número, porque hay que enumerar varias cosas. ¿Es humilde, hermano? ¿Pide perdón cuando ofende? En obediencia a la palabra. Cuando lo ofendieron, quizás se ofendió con la predicación del pastor, hermano, que la predicación no es del pastor. Quizás uno a veces dice una que otra palabra que no está ahí, pero pues eso es normal porque somos seres humanos. We are human beings. Amén. Como Pablo dijo en una ocasión, esto no lo digo, no lo dice el Espíritu, esto lo digo yo. Que tenemos una opinión, hermano, pero si no la cree o no la comparte o no importa, no se preocupe. Pero cuando se trata de la opinión de Dios, así no, ahí no podemos buscarle la vuelta. Amén. Entonces, ¿es humilde usted? Perdona cuando lo ofenden, como dice la palabra. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que usted tiene algo contra su hermano. Usted es inocente, pero usted se acordó que su hermano tiene algo en contra. Un ejemplo le pongo claro. No quiero mencionar nombres porque se puede malinterpretar. Pero vamos a suponer que un hermano, una hermana, pues me ofendió, quizás. Es bien duro que yo me ofenda, hermano, pero pues yo tolero todo, yo entiendo, hermano. Ay, no me saludó, se volteó para los hermanos y le pitaron, pero ya volteó. Yo no me ofendo tan fácil. Bueno, eso digo yo, pregúntenle ahí a mi esposa, va a decir, si no aguanta nada. Pero lo que quiero decir es, hermano, que aunque usted no haya hecho nada, aunque usted crea que es inocente, porque muchas veces no es así, muchas veces nosotros nos hacemos la víctima, ay, me ofendió, y si le preguntan a la otra persona, usted también sacó la fusca y también se defendió, sacó la espada y no era la de 2 filos, era la suya, larga y chata. Amén. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, a veces nosotros creemos que somos inocentes, pero a veces no somos. Pero nuestro compromiso es ser humildes. Porque a veces es un orgullo, hermano, simplemente que yo tengo la razón y que yo soy, hermano. No siempre usted va a tener la razón.
Aunque usted crea que sí, y debemos de ser humildes. A veces no somos Dios, no somos perfectos. Entonces, tenemos que ser humildes. Primero ante Dios y después mostrar esa humildad. Sí, de momento a veces nos defendemos, nos decimos, pero al final del día usted tiene que decir, Padre, perdóneme, mira. Y las personas que nos ofendimos, pues aceptar. Amén, me explico, hermano. Entonces, por ejemplo, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si oraren. Usted sabe que la palabra, el Señor nos manda a orar. Hay gente que no sabe qué es eso. Hay gente que pasa un mes y nunca dobla la rodilla, pero también así, dígame cómo están. Ni las dos. ¿Ven? Porque hay gente que no está aquí en esas bancas. Meditaba yo mientras. A veces por el orgullo, porque no perdonaron al hermano, a la hermana, porque no perdonaron al pastor, porque hay cosas que ni les hizo uno, pero ellos creyeron que les hizo algo. Y aunque les haya hecho, hermano, si quieren ir al cielo, tienen que perdonar. Si yo quiero ir al cielo, yo lo tengo que perdonar. Entonces hay que orar, hay que humillarse, hay que buscar el rostro de Dios. Voy enumerando la tercera cosa: humillarse, orar, buscar el rostro de Dios. No buscar los hermanos, no buscar al pastor, busque a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. La número 4. No solamente buscar a Dios, ser humilde, pero conviértete. ¿Qué es convertirse? Cambiar un giro de 180 grados. Hay gente que hace un giro de 360 porque vuelve a lo mismo, pero de 180 es lo opuesto. O le damos clase de geografía, porque el círculo tiene 360 grados, se divide en grados. Todos los círculos tienen 360 degrees, ¿verdad? Grados. Entonces, si usted da un giro de 360 grados, vuelve al mismo lugar. Pero si lo hace a la mitad de 180, queda en el lado opuesto. ¿Me estoy explicando, hermano? Porque es así con pizarrón y todo, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, convertidos, o sea, deje de hacer aquello que hacía que a Dios no le agrada. Deje la mentira, deje el engaño, deje las malas palabras, deje las malas amistades y no te ayuden. Deje todo lo que la Biblia dice, hermano, que es pecado. Y como dice se me escapa, Filipenses 4:8. Pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Simplemente dejar de hacer lo bueno también es pecado. No es dice todo lo bueno, todo lo justo en esto pensar, pero por ahí está también. ¿Cuántos alaban al Señor? Hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Esos pecados que se cometen, pero pecados que se omiten, de cosas que se dejan de hacer, de omisión. ¿Me estoy explicando? Le pongo un ejemplo para que esté bien clarito. Pecados que se cometen es como decir, si por ejemplo yo me robo algo, tomo algo que no es mío, estoy cometiendo un pecado. ¿Me estoy explicando? Pero si yo dejo de hacer algo, como si yo dejo de venir a la iglesia, que eso es algo que también la gente hoy no entiende, ¿verdad? ¿O sí lo entienden? ¿Sí lo entienden, verdad, hermano? Cuando usted se deja de congregar, usted está incurriendo en un pecado visible. O sea, pero está dejando de hacer algo. Para los que no crean, hermano, o los que no, usted que está aquí hoy, yo no lo estoy diciendo por los que no están aquí, ni quiero que vaya y se lo diga, no es eso. Yo le estoy diciendo hoy a usted que está aquí, para el día que usted no esté aquí, el Espíritu Santo le traiga a su mente y le acuerde que dice Hebreos 11:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Era una costumbre vieja, hermano, desde que inició la iglesia. El día que usted deja de congregarse, usted es una costumbre mala, es un pecado. O sea, ahí usted está dejando de hacer algo bueno. No está cometiendo algo, está dejando de hacer algo. ¿Me estoy explicando? Entonces, el no congregarse, como algunos hermanos vienen cada año, vienen cada 6 meses, hermano, yo no los considero miembros, son simplemente visitantes. Si vienen a la oración un día y no vienen todo el mes, visitas. Y no tenemos, y
Y se les tolera muchas cosas porque están aprendiendo, están queriendo convertirse, están tratando, por lo menos están viniendo, hermano, y un día de estos Dios los toca y cambia. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor? En ese sentido. Pero ya si tiene años en el Evangelio y no deja sus malas costumbres, ya usted está engañándose usted solo o sola. Amén. Entonces hay que humillarse. Hay que humillarse. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscarle en oración. ¿Cuántos saben que a Dios se le busca en oración, hermano? Buscar su rostro. Y dice que le invocaban, pero no buscaban su rostro y no se convertían de sus malos caminos. Tenemos que dejar la maldad, el pecado, hermano. Entonces y solo entonces, como decía el profesor de matemáticas cuando nos enseñó, solo entonces el Señor va a perdonar los pecados del pueblo. Cuando el pueblo se humille, no porque yo diga, Padre, perdóname, confieso mi pecado ya, si yo no estoy arrepentido. No. ¿Me estoy explicando? Hay que humillarse, hay que buscarle. En una ocasión yo estaba orando y decía, Señor, estaba orando, buscando dirección, y clarito vino la voz a mi mente: busca mi rostro en mi palabra. Amén. Entonces, sabemos, no ignoramos. ¿Me estoy explicando, hermano? No es nomás venir por venir a la iglesia. Venga a buscar el rostro del Señor. Sépase que cuando usted está aquí, usted no está parado enfrente del pastor ni del hermano que está dirigiendo. Está parado enfrente de la misma presencia de Dios en el tercer cielo. Amén. Porque estamos en un nivel espiritual, en un plano espiritual. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? No me estoy explicando. Vamos a empezar de cero. Cuando usted viene aquí, usted no viene a ver a los hermanos nada más. Usted viene a presentarse delante de la presencia del Dios poderoso en el tercer cielo. Amén. Cuando Él se levanta de su trono para escuchar la alabanza, sus enemigos huyen, dice la palabra. Amén. Por eso es bueno, dice la palabra, que el pueblo le alabe en santidad, que el pueblo le alabe con reverencia, que el pueblo le alabe y se reúna y se aparte de sus malos caminos para que la presencia de Dios no tenga estorbo. Amén. Y por eso Josué bien clarito les dijo: si no pueden, no pueden, porque por uno que había hurtado el anatema cesó la bendición. Y hoy a veces Dios no bendice la iglesia, no avanza la iglesia, porque hay un montón de caprichosos que no quieren soltar su pecado. Y 3 o 4 hermanos están buscando, o 2 o 1. Y los demás no sueltan el mundo. Por eso entiendo por qué Josué le dijo: no tienen que estar aquí si no quieren servir a Dios. Desde ya se están tardando. Hay 2 puertas, 3 puertas. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? A Dios no se le sirve a la fuerza, hermano. Yo por eso a la gente no hay que andarle rogando ni andarlos trayendo. Cuando son niños hay que instruirles. El niño va a decir: no quiero ir, estoy cansado. No, se le tiene que enseñar disciplina. Pero ya cuando la gente es adulta, grande y no quieren servir, no quieren, hay que orar por ellos que se conviertan, hermano. Porque hay mucha gente hoy dentro de la iglesia que no se ha convertido de sus malos caminos. ¿Por qué aquí ve que el Señor está reprendiendo a su pueblo? Y yo digo hoy, si la iglesia hoy en el siglo XXI que estamos viviendo se arrepiente, deja sus malos caminos, se convierte de su mal proceder y se humilla delante del Creador y le buscan de verdad, Dios va a hacer grandes cosas, hermano, en este tiempo. Pero a no ser que esto suceda, no se va a ver la mano de Dios mover por ningún lado. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que yo digo, hermano, si la iglesia de verdad empieza a buscar que de verdad Dios va a hacer grandes cosas. Pero si la iglesia está fría, la iglesia no quiere, la iglesia está acostumbrada a servirle al Señor a su manera, no, hermano, Dios no va a hacer mucho.
La misericordia de Dios y su nombre no queda sin testimonio en la faz de la tierra de los vivientes, pero necesitamos hacer algo más. Amén. El enemigo ataca las vidas, ataca los matrimonios, y él no tiene misericordia, hermano. ¿Por qué nosotros le pensamos para buscar a Dios? Amén. ¿Me explico, hermano? Si usted le cree a Dios, venga lo que venga, usted debe estar firme. No importa lo que venga, usted agárrese. El primer error que usted puede hacer, hermano, es apartarse de congregarse. Es el primer error que usted hace. Si tuvo una situación, tuvo un problema, no importa, véngase. Aquí Dios le va a hablar. Aquí Dios le va a restaurar. Aquí Dios le va a tocar su vida. Pero si usted comete el error de dejar de venir a la iglesia, usted ya le dio la victoria al enemigo. Porque el primer día va a ser difícil, le va a costar, pero el segundo día va a ser más fácil, el tercero va a ser, y ya después ya como si nada. Pero pobre de esa misericordia va por esas personas que proceden así. Hay gente que dice, no, pues yo en mi casa puedo orar, puedo cantar, puedo leer. Pues sí, pero la Biblia dice que aparte no te dejes de congregar. Hacer uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Está clara la palabra, hermano? ¿Está clara la palabra? ¿Entendido? O ya después el próximo domingo, ¿a quién va a faltar aquí? Que el Señor reprenda al enemigo, hermano. Lo vamos a ir a buscar a su casa, hermano. El jueves vamos a ir a hacerle el culto allá. La oración. Debería de haber esa regla, hermano. A ver para dónde se van a mudar. Venir hasta Orlando, yo puedo ir, yo voy hasta Miami, vengo en un día, no hay problema. ¿Cuántos alaban al Señor? Sería bueno, hermano, vamos a tener que hacer unas cosas diferentes. Ya me está cansando el enemigo. Apenas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Hay que tomar firmeza, hermano. No es un regaño, es una palabra de ánimo. Debemos de estar firmes. Debemos de saber estas cosas. Hay gente que no entiende. La Biblia habla muchas cosas y nosotros no entendemos, hermano, que no nomás es decir yo creo. No, hay que demostrarlo con hechos. Amén. Demuestre con hechos a Dios, no a mí ni a los hombres. Porque yo no, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son los hermanos? Más sus hermanos, sus consiervos. Pero a Dios, muéstrele con hechos, hermano, que usted le cree. No falle su fe. Firme. Amén. Que Dios va a contestar. Dios sabe cuándo. Usted no le da órdenes a Dios. Dios lo que nos está enseñando es perseverancia. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no se desanime. Venga el diablo con lo que venga, hermano. No tenga. No. Afírmese. En Cristo, hermano, tenemos seguridad de vida eterna. Amén. No importa lo que Él diga. A Él ha dicho muchas cosas. A mí me ha dicho que me va a matar. Y bueno, pues si te mandara solo ya lo hubiera hecho. Pero falta que el de arriba le dé permiso. El enemigo nos quiere destruir, hermano. Pero tenemos hasta el último día en esta tierra. Tenemos que decir como el apóstol Pablo, hermano. He peleado la batalla de la fe. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que pelear, la lucha es todos los días. No es por lo que Dios ya hizo ayer, ya yo estoy mañana. No, mañana es otro día. Basta cada día su propio afán. Y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y resistir las acechanzas del diablo. Dice la palabra en Efesios 6:12. Amén. Vestidos de toda la armadura. Si no nos vestimos, hermano, no estamos preparados. Amén. Y si quiere, pues lo dejo de tarea. Vaya a buscar ahí Efesios 6. Léase todo el capítulo. Y el domingo aquí nos vemos. O el miércoles. ¿Cuántos alaban al Señor? Firmes, hermano. Firmes.